Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 TNU. Gustavo Vanescayan, quien le habla de salud, le agradece que una vez más esté junto nosotros compartiendo este programa el día de hoy. Recibimos al senador Tabaré Viera del Partido Colorado. Gracias por estar en Quién es Quién. Muchas gracias, el gusto es mío. Antes que nada, en Rivera la situación por lo menos viene más controlada en estos días. ¿Más tranquilidad? Sí, es verdad, no menos preocupación, no bajar la guardia, pero aparentemente los focos están siendo controlados, viene bajando, ya hay hace varios días más casos recuperados que nuevos casos activos, ¿no? Así que bueno, esperemos que continúe esto y que hayamos aprendido que no está terminado, y esto para todos los uruguayos, no está terminada la situación sanitaria, la pandemia, hasta que no tengamos la vacuna no va a estar, y gran parte de sigamos llevándola bien es que nos cuidemos cada uno de nosotros, que es lo que está pasando en Rivera. ¿Siente discriminación el riverense en estos momentos en Uruguay cuando le piden cierren la frontera, que los riverenses no pasen, todo eso? No. Se escucha algunas voces, hubo un científico que planteó públicamente de aislar a Rivera, eso suena duro, ¿no, verdad? Hay alguna voz aislada que dice, bueno, ¿por qué no se cierran los comercios? Pero eso yo no lo tomo como una discriminación, al contrario, siento la solidaridad, el apoyo, el gobierno nacional, encabezado por el propio presidente de la República, ha estado siempre al lado de las autoridades departamentales, para nada, y a todos les digo que me alegro que las decisiones se vayan tomando con cautela, porque cuando se habla de cerrar comercios, se habla del trabajo de la gente, ni más ni menos, ¿no? Si se cierran comercios, la gente se queda sin trabajo, y hay muchos comercios que ya venían en situación económica complicada por la frontera, por los vaivenes del tipo de cambio, que probablemente si cierran no habrán más. ¿La gente no aguanta más y por eso ahí está descontrolándose un poco la conducta de las personas? Yo no sé si no aguanta más. Está claro que la gente se cansa de usar el tapaboca, de no reunirse, de no salir, de que no vayan a actividades sociales, sobre todo la gente más joven. Y lo que tiene es la tendencia a bajar la guardia, ¿no? No ha pasado mucho, como que no pasa nada, nos entra esa sensación de todopoderoso, ¿no? De que a mí no, le pasa a los demás. Y realmente es contra eso que debemos luchar, porque esto es parecido a lo de los accidentes de tránsito. Todos reclaman de las medidas del gobierno, de esto, si hay cierres, que reclaman entonces que el gobierno somos todos, ¿no? El Estado somos todos, vamos a pagar de una manera o de otra. Todos reclaman, bueno, entonces que el gobierno decida, que el gobierno actúe, que el gobierno financie, subsidie, pero en nosotros está el cuidarnos. Es como los accidentes viales. Reclamamos más señalización, más multa, más controles, pero en definitiva depende de nuestra actitud. ¿Cuándo somos nosotros responsables de nosotros mismos? Bueno, yo creo que estamos más cerca de la vacuna, va a llegar el momento y vamos a volver a abrazarnos todos los uruguayos, y cuanto más podamos haber sobrevivido, mejor, ¿no? ¿Está asustado? ¿Va y viene a Rivera todo el tiempo o no? No, voy a Rivera, sí, seguido. Por supuesto, ya tengo parte de mi familia, tengo mis afectos y tengo la base política. Estuve durante la campaña electoral, el último mes prácticamente fijo en Rivera. Lo que tomo son los recaudos, los cuidados. Tratamos de evitar las aglomeraciones y de usar siempre el tapaboca y la higiene de manos. Las auditorías, por lo menos las que se han presentado, que son la gran mayoría, quedan algunas más por presentar, están mostrando que no se recibió tan mal la cosa como decían en campaña electoral. No terminaron una andanada de denuncias penales, no se habla de grandes números equivocados, se habla de desidia, que son términos más suaves, se habla de algún tipo de mal manejo, pero no se habla de cosas muy importantes. ¿Dio un mejor resultado que el que se esperaba? No, yo creo que los resultados fiscales, los resultados de los gastos, lo que estamos viendo ahora en el presupuesto, que parten de una base, de un diagnóstico, muestran que realmente fue grave. La gestión de los 15 años pasados
fue una muy mala gestión, en términos generales y en términos fundamentalmente económicos. Hubo despilfarro, hubo mala gestión, malas decisiones, hubo irregularidades, lo que hasta ahora no ha saltado claramente algo que pueda decirse que hubo delito, pero las investigaciones todavía siguen. Entonces digo, ya es grave, aunque no hablemos de delito, cuando hablamos de un horno como compró ANCAP de 80 millones de dólares que está tirado sin montarse en Paysandú, o cuando hablamos de todo lo que sucedió con Pluna o lo que sucedió con la regasificadora, son cosas graves, no se pueden minimizar. Hubo también en la gestión, el otro día recibíamos los miembros de la comisión el informe del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y en materia de obras también hay gestiones que quedan muchas dudas por cuanto al resultado de algunas rutas que se hicieron y que ahora hay que hacerlas de Pero vuelta. ¿usted no esperaba una cosa más fuerte que encontrar estas auditorías, que dijera, bueno, acá hay desvíos, acá hay...? Sí, y eso no apareció. pero tenemos que ser objetivos, digo. Yo creo que fundamentalmente no debemos quitarles severidad, importancia a la mala gestión, a la mala administración. Es más, yo no sé si algunas de esas decisiones, como por ejemplo algunas vinculadas a UPM, al contrato de UPM, no tienen que terminar con un juicio civil, no necesariamente un juicio penal, pero está previsto por la Constitución de que los funcionarios jerárquicos, los funcionarios públicos, tenemos responsabilidad también civil. ¿Y en UPM dónde la ve esa responsabilidad civil? Y bueno, hay costos que van a ser mucho más grandes por una mala información. Por ejemplo, en la construcción del tren de UPM, que va a salir bastante más, que eran informaciones equivocadas y que, bueno, por allí va a haber sobrecostos muy importantes. Hubo decisiones aparentemente que evidentemente nos van a costar más, y eso de pronto ameritaría que se hicieran más que juicios penales, más que denuncias penales, denuncias civiles para quienes tomaron... Para cobrarle en plata esa decisión. Para quien tomó decisiones equivocadas, gestionó mal todo lo que nos ha costado la regasificadora. Tiene que haber responsables. En UPM, ¿a quién denunciaría usted civilmente? Y bueno, habría que estudiar, por eso digo aparentemente. Pero todos sabemos que toda la negociación de UPM la llevó adelante directamente Presidencia de la República y los funcionarios jerárquicos de la unidad presidencial de la República. ¿Responsabilizaría civilmente a Tabaré Vázquez? Yo lo responsabilizaría a Tabaré Vázquez, que fue el que negoció todo, pero luego decisiones que pueden haber tomado algunos jerarcas por debajo de Presidencia de la República, de la Secretaría de la Presidencia, de la Prosecretaría, sí, Roballo, que estuvo en el tema, quienes gestionaron la parte de obras, el Ministerio de Obras Públicas. Habría que ver. Yo no estoy acusando a nadie, quiero dejarlo claro, digo que puede eventualmente de estas auditorías y de estas conclusiones a que se vayan arribando, no decisión de denuncias penales, sino civiles. Sería la primera vez, por lo menos, que recuerdo que a un presidente de la República se le hace un juicio civil por una decisión que tomó. Sería, pero no estoy diciendo que hay que hacerlo, porque no sé si es responsable. Pero si es responsable, sí. Si fuera responsable, es un ciudadano como cualquiera que está con una responsabilidad, en ese caso la máxima responsabilidad. Y aunque sea un presidente de la República, le cabe eso, dice usted. Le cabe a cualquiera, por supuesto, ni que hablar. Sí. Y Vázquez debería responder con su patrimonio. Todos somos responsables por 10 años de nuestra actuación. Todos. ¿Y Vázquez debería responder con su patrimonio por lo de UPM? Repito, no quiero personalizarlo en Tabaré Vázquez, porque pusimos ejemplos. Si tuviera responsabilidad, por ahí no, yo no lo estoy acusando. Si tuviera... No tengo pruebas para acusarlo. No estoy diciendo que Tabaré Vázquez es el responsable. Quien pueda ser responsable va a salir de estas investigaciones. Y así fuera el presidente de la República, creo que hay cosas que respondería con su patrimonio, con sus bienes. Sí, claro. Por lo de UPM mal hecho. Por ejemplo.
Pero pueden haber otras decisiones que se están investigando. Esto es lo que se está investigando, esto es lo que están haciendo las auditorías y vamos a llegar a ¿Y eso es más conclusiones. efectivo que lo penal, dice usted, que por lado penal? Porque de repente hay cosas que no constituyen un delito, pero sí hay una responsabilidad que le costó dinero a los uruguayos. Realmente todo eso constituyó el despilfarro, el malgasto, que termina generando un endeudamiento enorme del país con ese déficit fiscal importante y que de una manera o de otra lo vamos a pagar los distintos contribuyentes, los ciudadanos. Pero en UPM usted sí claramente ve que la dirección, la línea, la decisión estaba marcada en lo que es la figura del presidente de la República. Es evidente cuando fue el presidente de la República que fue a viajar. Yo es la primera vez que veo, creo, un presidente de la República que va a visitar no un país, no oficialmente al presidente, sino a una empresa, a pedirle que invierta en el país y a comprometerse con una cantidad de cosas que se firmaron y que nosotros no pudimos verla porque fue una negociación ultra secreta. Entonces ahí la responsabilidad sí es clara del presidente. Yo creo que por lo menos de entablar el negocio, sí, pero vamos a ver si tiene responsabilidades en la gestión, porque creo que después toda la negociación de las obligaciones que se comprometió Uruguay y que se terminó firmando, bueno, no sé si el directo responsable es el presidente de la República, no sé quién puede haber sido, no puedo acusar hoy a nadie porque no tengo las pruebas. Pero no dejaría a nadie afuera tampoco. A nadie, hay que investigar a todo el mundo. Y si tiene que hacer un juicio civil, lo hace para todo el mundo. Para todo el mundo, para el que sea. Por ejemplo, hay que ver si cabe, pero eso es un ejemplo. Pueden haber otras áreas, yo creo que en todo el tema de la regasificadora, el contrato con la empresa brasilera OAS, por allí nos sigue costando dinero. Hay responsables. Entonces, en algún momento creo que sería muy bueno y muy ejemplarizante. Los administradores públicos tienen que cuidar sus decisiones y sus gastos como si fuera propio. A ver, tuvo que renunciar un vicepresidente de la República que se compró un short y un colchón, aunque eso haya sido una punta de cosas más importantes. Pero entonces ahora, con todo lo que nos costó estas cosas que estamos hablando de millones de dólares, 2.000 millones de dólares nos va a costar toda la inversión o más con UPM. Bueno, si hubo... ¿Usted dice que son 2.000 millones de más? No, 2.000 millones. ¿El hecho total? No, la inversión. ¿Pero de más cuánto fue? No lo sé. Pero es mucho. Es lo que estamos investigando. Pero es mucho. Es bastante. Para mí es bastante. ¿La relación con el Frente Amplio está rota? ¿Está bien? ¿Está más o menos? El Frente Amplio ya comienza a hablar de grieta con diferentes actores, comienza a hablar de que ustedes ahora el gobierno, no los escuchan. Ya hablan también, lo dijo acá la ex vicepresidenta Lucía Topolansky, de mano enyesada cuando votan. ¿Cómo está el vínculo con el Frente Amplio? No, a nivel parlamentario hay buen diálogo. Y a nivel de las comisiones, incluso hemos coincidido. En la propia LUC tuvimos algunas coincidencias y terminamos no votando. Se quitaron algunos artículos que eran importantes. Yo creo que está el funcionamiento normal de oficialismo y de oposición, donde el oficialismo trata de sacar lo que se ha comprometido en su compromiso de gobierno con la ciudadanía, y la oposición analiza, y creo que incluso el Frente Amplio en eso sí es histórico. Además se extralimita, a veces no lo vemos como una oposición responsable, constructiva, lo vemos muchas veces, y ahora estaría entrando, hasta ahora no ha sido claro, pero estaría entrando en esa oposición que supimos sufrir del Frente Amplio en años anteriores a sus gobiernos, que es una oposición desmelenada, una oposición cerril, un ¿En combate, qué lo ve? ¿Un ejemplo? Un combate constante, ¿verdad? Porque el Frente Amplio, yo lo he dicho en las últimas horas, es el campeón de construir relatos. Construye un relato que va desviando una situación real y que lo transforma y lo distribuye a través de eslogans, de militancia, y uno ve cómo ahora, concretamente en el presupuesto, se empieza a construir el relato, que es un presupuesto que recorta derechos, que recorta recursos para la investigación. Fiscal también. Hablan de ajuste fiscal. Y hablan de ajuste fiscal cuando lo que es un presupuesto realista,
que parte de una base de un país que está sumamente endeudado, con un gran déficit fiscal reconocido, incluso por el propio Frente Amplio, porque era lo que decía el contador Astori. ¿Pero en ese relato miente el Frente Amplio? El Frente Amplio habla de recortes, donde yo no veo el recorte. Habla de recortes a la investigación. Pero hay un decreto del Poder Ejecutivo que dice que tienen que bajar 15% de los gastos. Sí, ¿En los señor. recortes? No, eso es, sí, es recorte, pero no en el sentido que se le quiere dar, poco menos, porque en los relatos que construye el Frente Amplio, construye enemigos, ¿no? El imperialismo, la derecha, el retrógrada, el retroceso. Entonces no es en el sentido de un ajuste, lo que hay es el recorte que nos pidió la ciudadanía, que nos comprometimos a hacerlo en la gordura del Estado, en lo que está de más, en el despilfarro, en el gasto. Lo que se acabaron fueron los viajes oficiales, con la secretaria que pasaba en el gobierno del Frente Amplio, lo que se terminan son los autos 0 kilómetros, lo que se tienen que terminar son los gastos superfluos, que eso hace al 15%. Entonces, no va a faltar nada, al revés, se ha comprometido explícitamente en el presupuesto del gobierno a no recortar las políticas sociales. Por el contrario, el objetivo principal, el eje del presupuesto es que los recursos vayan a donde tienen que ir, pero con un objetivo de ampliar la economía, de hacer crecer la economía con el fin último de generar empleo. ¿Usted va a intentar modificar el presupuesto para que otros sectores tengan más presupuesto? Sí, ¿O lo que vino de diputado está bien así? Hay algunos detalles, hay cosas que ya se solucionaron en diputados y hay cosas que todavía restan trabajarlas. Nosotros vamos a tratar de hacer algunos aportes. A nosotros nos importa mucho, por ejemplo, la investigación agropecuaria. Creemos que es el sector base de la economía y de la producción uruguaya, sigue siendo el sector agropecuario. Por allí nos preocupa un artículo que nos deja dudas en cuanto a los recursos para el INIA, que fue un instituto creado en el primer gobierno del doctor Sanguinetti y que nos es muy caro y que funciona muy bien. Y en ese sentido allí vamos a trabajar. Creemos que todavía hay que buscar... ¿Pero para educación, por ejemplo? Más recursos para educación. Sí, se ha atendido bien la educación. Porque además... ¿Usted quiere un porcentaje como está reclamando la educación ahora? No, porque a eso iba. No son solo los recursos. Porque pedir más recursos o tener más recursos no quiere decir que se gaste bien. De hecho, el Frente Amplio se golpea el pecho en cuanto a que aumentó mucho los recursos, cosa que es cierto para algunas áreas como la educación. Pero ¿y los resultados? ¿Cuáles son los resultados? ¿Pero usted va a atar los aumentos en presupuesto a resultados? ¿Eso es lo que quiere hacer? Pero eso sí creo que hay que ¿Pero cómo hace? ¿Le dice, te doy 10 pesos más si pasan 5 de año? No, creo que hay que poner los recursos donde realmente pueda rendir en las reformas que tiene que hacer la educación. ¿Y si no? ¿Si no se cumple el objetivo? Y bueno... ¿Va recursos para atrás? Y en cada rendición de cuentas, porque tampoco se termina el mundo en el presupuesto. El presupuesto es muy importante porque esboza por un lado el diagnóstico de una realidad, pero además proyecta para los 5 años mostrando un poco la dirección, la intención que tiene el gobierno, ¿no? Pero si no se termina en ese en la rendición de cuentas le baja recursos. Porque en la rendición de cuentas hay que analizar. Y ahí le bajaría un recurso. Y hay que, o por lo menos modificar las estructuras que permitan lograr mayor eficiencia. Antes de ir a la pausa, con esta política de austeridad o de recorte, ¿no le preocupa las elecciones de 2024 que estén bajando recursos, estén bajando dinero que se permea en la sociedad y esto se lo cobren electoralmente después? Es que, repito, no hay recortes. Hay eliminación de gastos superfluos. Hay, al revés, aumento de recursos para algunas áreas. Por ejemplo, los recursos asignados a inversión en obras de infraestructura aumentan. Van a ser más que el presupuesto pasado. En definitiva, donde se necesita ponerle más recursos, van a haber más recursos, y en otros lados, bueno, pueden haber menos porque se recortan cosas que no estaban funcionando. ¿Esto no tiene impacto electoral en ustedes, entonces? No tiene impacto, mucho menos en lo que también se ha querido
explicar o decir sin pruebas de que acá hay un recorte salarial. No hay un recorte salarial. El artículo 4 lo dice explícitamente, que en el quinquenio no va a haber rebaja salarial efectiva, ¿no? Entonces, en eso estén tranquilas la ciudadanía, los trabajadores, que tiene un objetivo, repito, de desarrollo de la economía, pero con la meta de generar más empleo y asegurar buen salario. ¿Le invito a una pausa? Mucho gusto. Continuamos a partir de la misma ¿Quién es quién? Con el senador Tabaré Vera del Partido Colorado. Le recordamos, como siempre, horario principal de emisión de ¿Quién es quién? Jueves 22:30 horas, repeticiones viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados 11 de la mañana en TNU. Pausa y continuamos en ¿Quién es quién?